Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Mi nombre es Brenton Smith. No hemos tenido el placer de conocernos. Y como pueden ver ahorita, no estoy en mi oficina predicando, sino tuve la oportunidad de venir a México, de estar con mi hermano también para poder hablar en una conferencia misionera, una conferencia para misioneros que están aquí en México. Y también de ahí me quedé unos días más. Y sabes qué, yo creo que es bien dar muchas gracias a mi esposa, que hizo todo esto posible, que me dio la oportunidad de quedarme. Y no solamente eso, sino también me traje a la mayor, la que es de más ayuda para ella. Y está también conmigo esta Abigail. Estamos juntos aquí en México. Bueno, hoy vamos a ver capítulo 11 de Romanos. Un capítulo muy bueno, un capítulo que nos ayuda a acabar esta sección de Pablo. La sección de Pablo hasta ahorita ha sido mucha teología. Y ¿sabes lo que nos da la idea de que él ya va acabando esta sección? Es esto, que él acaba con la alabanza hacia Dios. Él acaba adorando a quien es Dios. Y luego en Romanos capítulo 2 empieza a hablar más de lo práctico de nuestra fe. Y es lo que vamos a ver las semanas que vienen. Pero este pasaje es largo y quiero que oigan la palabra de Dios y quiero que lo oigan en esta manera y luego vamos a regresar. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabes lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado, y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel buscó no lo ha alcanzado. Pero los que fueron escogidos lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos. Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu embotado, ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convierte en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurézcanse sus ojos para que no puedan ver y doblan sus espaldas para siempre. Digo entonces, ¿acaso tropezan para caer? De ningún modo. Pero por sus transgresiones han venido la salvación a los gentiles, para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo, y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Por ustedes hablo. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, si en alguna manera puedo causar celos en mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y si el primer pedazo de masa es santo, también es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho participantes con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. No seas arrogantes para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sostiene la raíz, sino que la raíz es la que sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que se cayeron, pero para ti bondad de Dios,
si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado, y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignorantes esté el misterio, para que sean sabios en sus propias opiniones, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El liberador vendrá de Sion, apartará la piedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a ustedes, también en ellos ahora les sea mostrado misericordia. Porque Dios ha insertado a todos en desobediencia para mostrar su misericordia a todos. Oh, qué profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inscrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que él tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias que es bueno para nosotros, que nos instruye, que nos instructa, que nos da cómo vivir, Señor. Te damos gracias que la palabra de Dios nos da el conocimiento de quién eres. Y Señor, pido que nos ayudes esta mañana a verte a ti, a conocerte a ti, a caminar en tus pasos, Señor. Señor, pido que tú usas mis palabras, que no solamente use lo que he aprendido, sino también, Señor, que tu Espíritu Santo esté moviendo en mis palabras para que pueda comunicar claramente quién eres y qué es lo que estás haciendo, Señor, en esta vida. Todo esto lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Para empezar, quiero hacerles una pregunta y quiero que pongan pausa al video, porque esta pregunta es muy buena para nosotros. Esta es la pregunta. Cuando piensas en Dios, ¿qué te viene a la mente? Pongan pausa, ahorita regresamos. A.W. Tozer, que era un pastor aquí en Chicago hace años, dice esto: lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. La adoración es pura o base, ya que el adorador entretiene pensamientos altos o bajos de Dios. Es lo que dice. Tenemos que tener nuestras mentes bien formados a entender quién es Dios. Y lo que vamos a ver hoy son 3 verdades acerca de Dios. Vamos a ver 3 verdades acerca de Dios. Y vamos a ver la primera, que es que Dios es fiel. Dios es fiel. Y vamos a empezar primero a ver Romanos 10. 10, porque eso nos da el contexto para la pregunta que va a hacer Pablo. Eso es el contexto. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y eso es lo que hace la pregunta. ¿Dios ha desechado a su gente Israel? ¿Dios los ha desechado? Y su primera respuesta es: no, Dios no los ha rechazado. Incluso, mírenme a mí. Es lo que está diciendo Pablo. Mírenme a mí. Yo soy judío. Yo soy de Israel.
Y vemos en Filipenses 3 una buena clave de quién es Él. Eso es lo que dice: circuncisado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él está diciendo aquí: mírenme a mí, yo soy judío. Dios no ha rechazado a su gente, yo todavía estoy aquí. Pero luego nos da otra ilustración, otra persona. Dice: miren a Elías, mírenlo. Él, cuando estaba ahí, estaba peleando contra los profetas de Baal, cuando estaba en la montaña de Carmel. Y cuando estaba ahí en la montaña, después de eso, corre por su vida. Y cuando está corriendo por su vida, tiene esta interacción con Dios. Y Dios le dice: no te preocupes, regresa. Yo tengo 7,000 hombres que no han adorado a Baal. Dice que hasta este día también hay un remanente que no es por las obras, sino es por la fe. Dios es fiel. Aunque algunos de ellos han sido cegados. Algunos de ellos han sido cegados y dicen que hasta las mesas, que las fiestas, la comida, el tiempo los ha hecho a tropezarse. Pero dicen: no son todos. Los electos no. No los que Dios haya escogido. Que en Israel hay 2 tipos: los que han rechazado y los que han aceptado a Dios. Dios es fiel a su gente, aquellos que todavía creen en Él. Tú puedes creer que Dios va a hacer lo que dice que va a hacer cada vez. No 99% de las veces, sino cada vez. Él va a hacer lo que dice que va a hacer. Incluso en Lamentaciones, aquí está el profeta Jeremías, de todos los profetas, y que él va a decir esto, cuando él está viendo a Israel que está rompiéndose, que está bajo la justicia de Dios. Y eso es lo que dice acerca de Dios él mismo. Dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca falla sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. La fidelidad de Dios es grande y no ha rechazado a su gente. Entonces vemos primero que Dios es fiel. Y segundo, vamos a ver que Dios es bondadoso y severo. Bondadoso y severo. Pablo otra vez hace una pregunta. Esto es el versículo 11. Dice: ¿Israel se tropezó para que se caigan? Haz de cuenta que vas caminando y te vas tropezando, y cuando te vas tropezando te quieres agarrar de algo y no te agarras, pero te caes. Pero algunas de las caídas son fatales. Y es lo que él está hablando aquí. Cuando cayó Israel, ¿fue fatal? Dice: no fue fatal. Que son, cuando ves a Israel y lo que ellos hicieron, el pecado de Israel, que ellos rechazaron a Dios, lo dice en versículo 15. Dice que eso fue para que los gentiles, aquellos que eran lejos de Dios, para que los gentiles, recuérdate, Pablo está escribiendo esta carta a judíos y gentiles. Dice: para que los gentiles también, para que tú y yo seamos invitados a conocer a Dios. Es lo que está diciendo, que ellos lo rechazaron para que nosotros podamos ser traídos a ser la gente de Dios también. Aquí está argumentando Pablo de lo pequeño a lo más grande. Dice: imagínense si en su rechazo nosotros hemos podido ser aceptados. Imagínate cuánto más su aceptación va a dar. Incluso en el versículo 15 dice que va a ser vida de la muerte. Un cambio grandísimo, tremendo, que de la muerte a la vida, porque va a haber una resurrección. Lo imposible para nosotros es posible con Dios. Y eso dice que su ministerio de Pablo era para los gentiles y que él lo hacía para que los judíos tengan un deseo grande
para que sean celosos de lo que tienen los gentiles. Pablo dice, yo estoy predicando a los gentiles. Pero cuando los judíos ven el cambio en sus vidas, cuando los judíos ven que Dios está cercano, que Dios es personal, que el pacto está con ellos, dice, ellos serán celosos y por eso me podré ganar algunos de mi gente también. El enfoque siempre ha sido los gentiles, sabiendo que Dios también puede traer a los judíos su propia gente también. Bueno, empezamos a ver aquí en el pasaje de que Dios está haciendo algo. Incluso Pablo, cuando está en Roma, en el último de los capítulos de Hechos, es lo que él dice. Él está hablando aquí con un grupo judío y esto es lo que dice. Sepan, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Haz de cuenta que que Pablo les está diciendo, ¿sabes qué? Aquí está el evangelio, pero que también ha sido algo para los gentiles. Y ellos iban a aceptarlo. Ustedes también acéptenlo. Es la verdad de quién es Dios, que Él ha venido y que nos ha redimido, que nos ha dado una nueva vida, que nos ha salvado. Acéptenlo también a través del Mesías Jesucristo. Es lo que está diciendo aquí. Bueno, vamos a voltear a ver otra parte, ¿verdad? Que Dios ha injertado otras ramas. Incluso está diciendo metáfora de un árbol que va creciendo, de un árbol de olivos. Y dice, ¿sabes qué? Estamos metiendo aquí, y aquí están las fotos, ¿verdad? Cómo se van metiendo las diferentes ramas para que puedan producir también su fruto. Y a veces en el tiempo antes ponían ahí, ponían barro y otras cosas para que agarre bien la rama, y hoy usan otras cosas como podemos ver en la foto. Pero aquí vemos que Dios dice, yo he injertado, he traído a los gentiles y los he metido. Y dice, ¿sabes qué? Las raíces no son los que tú suples para ellos, sino que ellos suplen para ti lo que necesitas como una rama. Entonces tenemos que ver quiénes son las raíces. Y las raíces son los patriarcas. Que Dios ha llamado a su gente, a Abraham, a Isaac, a Jacob, los ha llamado. Y que tenían las ramas, que estas ramas que eran Israel, ya no estaban creyendo en Dios. Entonces Dios los ha quitado y está injertando ahora nuestras personas. A los gentiles los ha estado metiendo. Y dice, pero en esto no te jactes, sino sé humilde y ten piedad, ten un miedo respetuoso, un miedo de quién es Dios. Y esto no es simplemente un miedo de que Él es santo, sino es también un miedo que Dios puede hacer algo en tu vida. Que Él puede quitarte, que Él puede fácilmente otra vez reinjertar las ramas que son verdaderas de este planta. Sí, ten miedo, ten humildad, porque Dios puede hacer esto también. Y luego en el versículo 22 vemos esto, que Dios es bueno, que Dios es bondadoso, pero también severo. Tenemos que tener estas dos juntas. A veces pensamos que solamente podemos agarrarnos de una, ¿verdad? Si pensamos que Dios es simplemente bondadoso, que Dios siempre es bueno. Y vemos a Dios como el que quiere hacer todo bueno, pero es como un padre que siempre le da lo que quiere a los hijos. Es un Dios siempre bueno. Y es verdad. Pero si vemos que Dios también es severo, nos ayuda a entender quién es Dios. Bondadoso a los que le ha dado su gracia. Severo a los que han rechazado su gracia. ¿Entienden esto? Tenemos que tener las dos. La bondad de Dios también puede tener la justicia de Dios. Y lo severo de Dios también puede tener su gracia. Tenemos que agarrarnos de estas dos cosas. Y esto nos dirige a la tercera parte, que Dios es misterio. Dios es un misterio, lo vemos en versículos 25 al 32. Dios es un misterio. Es una de las palabras favoritas de Pablo, lo usa 20 veces.
Y solamente una vez encuentras esta palabra en los evangelios. Pero este misterio no es como los misterios que vemos en las películas. No es un misterio como información secreto que necesitas para poder ser parte de un culto o algo así. No, es un secreto que Dios ha revelado, que Dios ha traído a conocer, algo que ha estado escondido por años. Este es tipo de misterio. Dice Pablo, yo quiero que ustedes sean buenos, informados en esto. Que sepan muy bien lo que está pasando aquí. Dice aquí es esto, que hay un endurecimiento parcial de los israelitas para que lleguen todos los gentiles que van a llegar a la fe. Pero en ese día, cuando llegan todos, Dios otra vez va a obrar para que la gente de Israel otra vez se den cuenta de quién es Dios y de quién es el que salva. Y ahí se van a salvar una gran porción de la gente de Israel, los judíos. Dios no se ha acabado con los judíos. Dios tiene un plan para los judíos. Dice que sus planes son irrevocables. Sus bondades, su gracia, su selección es algo que no se puede quitar. Este misterio de Dios es importante para nosotros, porque un misterio que se ve viene de un Dios que es misterioso también. Y si podemos entender todo de Dios, si entendemos cada pedazo de quién es Dios, Él cese de ser Dios. Incluso al último en la doxología, Él empieza a hablar del misterio de quién es Dios a través de las palabras de Job. Dios es más grande, Dios es misterioso, Dios va a actuar en maneras que no vamos a entender. Y está bien, está bien. En el versículo 30 estamos invitados a considerar nuestra propia desobediencia, de pensar de nuestras propias historias. Y Él dice, así como tu historia es uno de que está roto, lleno de desobediencia, igual con Israel. Pero también piensa de cómo te ha salvado Dios. Por su misericordia te ha salvado. Dice, igual con Israel. Los va a salvar de la misma manera. Dice en el versículo 32, y lo voy a leer en el versículo 32, dice esto, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Los puso en prisión. Dios nos ha puesto a todos en la prisión de la desobediencia. ¿Por qué? Para que podamos ver su misericordia. Para todos. Para gentiles como para judíos. Para todos. Es la misma salvación. Sin mérito. Por la misericordia de Dios. Y quiero acabar con esta pregunta. ¿Dónde has sentido la misericordia de Dios? ¿En qué áreas de tu vida no te ha dado Dios lo que mereces? Pon pausa y piensa de esta pregunta. Y esta misericordia de Dios nos da razón para exaltar a Dios y adorarlo a Él. Él merece toda la gloria. Y esto es donde nos lleva Pablo. Él nos lleva en este lugar, nos lleva a la doxología. Y lo que quiero hacer, quiero leer esto juntos. Si me estás viendo, léelo en alta voz. Lo vamos a leer juntos también, porque es necesario. Esto no es una parte que tenemos que intentar de describir o de hacer puntos en esta parte, sino siempre de simplemente estar maravillados con la gloria de Dios. Entonces vamos a leer la doxología juntos, y es lo que dice. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inscrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas.
A Él sea la gloria para siempre. Amén. Vamos a orar. Dios, te damos gracias que tú eres un Dios que estás en nuestras vidas, que tú nos has traído a ser parte de tu gente, y lo hacemos con miedo, lo hacemos con humildad, porque sabemos que no nos tienes que escoger a nosotros como tus hijos, como tus hijas. Señor, pido que seamos una gente que te conozcamos mejor, que veamos tu fieldad, que veamos tu bondad, que veamos que tú eres fuerte, que también veamos que tú eres un Dios misterioso, y que en eso podamos llegarte a adorar con manos abiertas, completamente dados para ti y para tu reino. En el nombre de Jesucristo pido esto. Amén.